Ok, lista. Muchas gracias por tomar el tiempo hoy de hacer esta entrevista conmigo. Antes de iniciar esta entrevista, si nomás podrías dar tu nombre completo y cómo es que me conoces. Mi nombre es Elizabeth Oliver y soy amistad de tu mamá. Nos conocemos por medio de la religión. Somos testigos de Jehová y la veo los domingos. Ok, muchas gracias. Pues esta entrevista básicamente lo que vamos a hablar es sobre la empatía y la empatía en la conciencia moral de las personas. Para iniciar esta entrevista, nomás me gustaría dar una definición de lo que es la empatía de acuerdo a Noelia Bermúdez, una autora, y ella explica que es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás con el objetivo de comprender sus sentimientos, pensamientos y por qué actúan como lo hacen. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? A lo mejor te gustaría agregarle otra cosa. No, eso es lo que yo también pienso. Sí, de hecho yo también, de todos los conceptos que encontré, era el más corto, que yo pienso que pues la verdad sí estaba muy concreto. Adicionalmente, nomás me gustaría agregarle que ella también explica que es un esfuerzo muy exigente porque implica no juzgar, no interpretar sus comportamientos con nuestro prisma, sino intentar comprenderles con su prisma. Estoy muy de acuerdo con eso, de que pues sí, puede ser muy difícil, y de acuerdo a lo que hemos aprendido en clase y lo que he investigado, es un valor universal que es uno de los más difíciles de lograr porque tienes que reflejar pues aquí dice que no debes de juzgar y tratar de comprender sus sentimientos en base a ellos, no tanto en ti mismo, pero muchas veces para tener empatía te debes de reflejar tú mismo en ellos. Para tener empatía a una persona debes de más o menos comprender por qué es lo que están pasando y muchas veces comparas tus propias experiencias con las de ellos. Pero ¿por qué es importante en la conciencia moral de las personas? Es importante porque pues puede tener muchos beneficios para la comunidad y pues para no escucharme como una soñadora, ¿no? Pero para el mundo en general. Puedes lograr disminuir todos los problemas políticos o de racismo que hay con la empatía. Muchos de los problemas que actualmente vivimos, como por ejemplo uno muy grande que vimos hace unos meses con los migrantes, tal vez se pudo haber solucionado teniéndoles empatía y dejándolos entrar, aunque aparte la empatía es un tema muy controversial que siempre se debe de esforzar uno por lograr la empatía con las otras personas. Me gustaría presentarte dos situaciones y quería saber sobre tus pensamientos o tu opinión en general sobre si se le debe de dar empatía a estas personas. Iniciando con los discapacitados físicamente. ¿Qué piensas de ellos? ¿Piensas que se les debería de dar la empatía a esas personas? Sí, pienso que sería algo natural de dárselos a ellos. Sí, yo también estoy de acuerdo porque además muchas veces tener empatía de una manera muy pequeña, por ejemplo con los discapacitados, es darle prioridad en el estacionamiento. Permitir que ellos se estacionen más cerca, la verdad siento que no nos toma nada a nosotros hacerlo, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que pues no es algo que a lo mejor les damos prioridad o extras beneficios adicionales a los discapacitados, y yo pienso que es lo correcto que se le debe hacer porque muchas veces ellos nacieron así. ¿Hay algo más que quisieras comentar sobre ese tema? No, eso abarca todo. Eso abarca todo, ok. Sí, no, yo estoy de acuerdo, a ellos sí. Y por lo general es muy natural, como tú dijiste, de hecho, complementando lo que dijiste que es natural. Creo que muchos, o si no es que todos, están de acuerdo contigo en el sentido de que se les debe de dar la empatía a esas personas porque pues son personas como tú y yo que nacieron así, a lo mejor, o a lo mejor no, ¿verdad? Pero se les ocupa dar. Pero viéndolo de un lado más controversial, ¿qué piensas sobre los drogadictos? ¿Piensas que a ellos también se les debe de dar la empatía? Pienso que a cierto punto ellos sí ocupan también la empatía para poder llegar a una solución en ayudarlos. Okay. Y como tal vez, ¿cuál sería la línea o qué es lo que se le debe de dar suficiente de empatía a esas personas? ¿Me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, saber por qué, cuál fue el origen de cómo empezó Ujú. que llegaron a, a ser drogadictos y pensar qué es lo que tienen en su
si ellos tienen el deseo de cambiar, o si no tienen el deseo de cambiar, ¿por qué no quieren cambiar? Entonces se requiere mucha atención y eso, en fin, requiere empatía para poder ayudarlos a encontrar una solución. Es cierto, no, sí, estoy de acuerdo. Algo que encontré es que se debe de tener un interés por esa persona para poder lograr la empatía, y pues a lo mejor creo que eso va de la mano con lo que me acabas de mencionar, que como que le debes de dar la atención a esa persona. Pero por ejemplo, ¿qué piensas tú? Porque yo lo veo de una manera a lo mejor como que muy, muy blanco y negro, pero una manera de que le estamos dando empatía a los drogadictos, tal vez sería con el dinero de los impuestos, que se va a lo mejor ayudándolos. ¿Tú crees que eso está correcto, o lo ves como empatía, o no lo ves como empatía dando parte de nuestros impuestos que se van al gobierno, que ellos abran fundaciones o cosas como por ejemplo a Alcohólicos Anónimos, de que y eso es algo que sale de nuestros tax dollars? ¿Qué opinas de eso? Pienso que como es un servicio de comunidad, pienso que algún poco sería de los taxis, pero no pienso que sería total, porque sería quitándole las oportunidades a otras comunidades. Pienso que hay maneras en dar, ¿cómo se llama?, contribuciones privadas, que es por recursos de la sociedad, que les gusta hacer, les gusta voluntariamente dar donativos. Ok, sí. Philanthropy, ok. Como donaciones, ¿no? Donaciones para poder tener, para poder, charity, charity, para poder ayudarles. Ok, muy bien. Entonces, nomás para asegurarme que comprendo lo que estás diciendo, sí se les debe dar empatía, y a lo que entiendo, pues sí se le debe dar bastante empatía, ¿no?, a estas personas, porque están pasando por algo pues muy feo, que son drogadictos, o bueno, a lo mejor no muy feo para ellos, a lo mejor sí les gusta, pero bueno, viéndolo de mi lado, es algo que pues muchos no quisieran pasar por. Entonces, ¿tú los podrías considerar de una manera que se les ocupa igual, tener empatía igual a los discapacitados como a los drogadictos? ¿O sí o no? Pienso que a algún nivel, pero a los primeros que mencionaste, que son los discapacitados, ellos, la mayoría del tiempo, no llegaron a eso por sí mismos, sino quizás nacieron así o tuvieron un accidente. Eso fue fuera del control de ellos. Y sí ocupan la empatía. Y la segunda, ellos llegaron a ese punto, pero sí ocupan la empatía para que ellos puedan salir de eso. Ya entendí. Entonces, a lo mejor se puede decir, a lo que yo entendí, lo que me estabas diciendo, es de que se le ocupa dar más empatía a los discapacitados, porque ellos pues no fue su culpa, y no son como una carga para la sociedad. En contrario, los drogadictos pues se puede considerar que es una carga para la sociedad, entonces a lo mejor no se les debe de dar tanta. ¿Es correcto lo que como lo interpreté, lo que me dijiste? ¿Sí? Okay. Bueno, básicamente es todo. Nomás quería concluir si tenías algún comentario adicional o sobre estos dos temas, o en general de la empatía, o si lo consideras como algo importante en la sociedad. La empatía considero una parte muy fundamental que todas las personas debemos de tener como de intuición. Pienso que eso sería algo que podría ayudar a arreglar cosas y quitar un poco menos de la violencia. Buenos días, el día de hoy voy a hacerte una entrevista sobre la empatía y la empatía moral en las personas. ¿Y tu nombre es? Raúl. ¿Cómo nos conocemos? Ambos somos practicantes en Honeywell. Ok, te voy a dar primeramente una definición por parte de un autor sobre la empatía. Ella dice que la empatía es, la autora María Julieta, la empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás,
poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus reacciones emocionales. ¿Consideras que es una buena definición o le agregarías algo más? No, sí, considero que sí, pues es la definición con la que yo concordaría. En tus propias palabras, te di esta, pero ¿tú cómo definirías que sería la empatía? Sería ponerse en los zapatos de otras personas y tratar de entender las acciones que han hecho debido a lo que han vivido o lo que estén pensando, el tipo de vida que han llevado. ¿Consideras que en este mundo, actualmente en las situaciones en las que estamos, deberíamos de tener empatía de uno al otro? Sí, pues sí, considero que siempre debería haber empatía a las personas ajenas. Claro, considero lo mismo porque en este mundo como las personas son muy... les gusta hacer cosas individualmente. Egoístas. Son egoístas, exacto. Y de una forma debería haber una ayuda para otras partes, para otras personas. Te voy a poner una situación. Está un ejemplo sobre si personas deberían tener empatía por los drogadictos. ¿Tú qué opinas? Sí, opino que sí, siempre, pues, como habíamos dicho que hay que tener empatía por todas las personas, pero en cuestión de los drogadictos, pues sí tener empatía, pero tener en cuenta también si la persona pone de su parte. O sea, no nada más está en nosotros, sino también en las personas que lo reciben, aceptarlo. Entonces, ¿consideras que las organizaciones que hay actualmente para ayudar a ellos que tienen alguna adicción son buenas? Sí, sí, claro que sí. ¿Y qué te parece sobre si deberíamos de tener empatía por los discapacitados? Sí, claro que sí, porque pues a veces son cosas que ellos mismos no controlaron o aunque haya quedado incapacitados por incapacitados, Discapacitados. por sus propias acciones, pues a final de cuentas dejan de tener las mismas capacidades que nosotros y deberíamos de tener mucho en cuenta ese tipo de cosas, Claro. porque viven cosas que nosotros no vivimos. Claro, más difíciles, tienen una vida más difícil, la verdad no les dan oportunidades y considero que empresas que actualmente están ayudando, haciendo cosas a favor de ellos, que están haciendo un bien hacia la comunidad, Sí. como que dando un ejemplo a seguir, ya que a nosotros no nos cuesta nada que darles una ventaja a ellos o un beneficio, tal como el estacionamiento, tal como que camiones que están hechos de que se hacen para discapacitados que salen de alguna forma los benefician. Sí, así es. Pues muchas gracias por esta entrevista. La verdad considero que es muy bueno que haya personas como tú que consideran que la empatía debería ser buena, ya que conozco también a otras partes, a otras generaciones mayores o anteriores que nosotros, que consideran que la empatía no es algo que debería enfocarse ahorita que en las personas, sino en ayudar. Y considero que es bueno que haya gente que se preocupa por las personas y algunas que están sufriendo algunas cosas. Sí, pues es algo que se tiene que ir fomentando porque conforme va avanzando, como tú dices, de generaciones, Exacto. se va fomentando más eso y anteriormente como podríamos hablar de personas como nuestros abuelos o de ese tipo de edad, consideran que eso se tiene que ganar de cierta forma y no que todos lo merecen por una manera igual. Exacto, lo mismo que yo estaba diciendo. Okay. Pues muchas gracias por esa entrevista y gracias por ayudarme en este proyecto. Sí, gracias.